Eh, en el primer trabajo del primer video que se envió, se habló de la importancia que tiene la cábala como enseñanza en el trabajo del desarrollo de la conciencia. Nos trae a colación la importancia de escuchar esos sonidos de la vida, ya que a su vez dichos sonidos operan de forma consciente o inconsciente sobre nuestro aparato psíquico. Las experiencias que nuestro ser interno viene a vivir, siendo cada experiencia un sonido, siendo el lenguaje ese mediador entre lo invisible y lo visible, y en el cual están contenidos aquellos arquetipos entendidos, aquellos arquetipos como una imagen que se establece y que nos lleva a operar a ciertos estados de conciencia, ¿cierto? Un ejemplo claro lo tenemos en la música, donde los diferentes géneros alteran para bien o para mal nuestros estados anímicos. También los podemos ver en forma clara cuando escuchamos de otras palabras desafiantes o de afecto, donde pasamos de un estado superior a uno inferior, ¿cierto? Es así como nuestras palabras que emitimos o que escuchamos quedan articuladas a imágenes que son arquetipos que van a modelar nuestros comportamientos. La culpa es un ejemplo claro de, de lo que adquirimos cuando escuchamos, y lo escuchamos desde muy jóvenes, desde niños, donde parte de nuestra personalidad es parte también de la culpa, ¿cierto? Y ese ejemplo claro, ¿sí? Donde nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Es bueno mirar cómo vemos personas que son rezagadas al ser maltratadas y que sienten que deben permanecer con ese otro castigador, ya que ese fue su destino. La cábala en primera instancia busca que el estudiante mire la gran cantidad de prejuicios a la que ha sido sometido y que a su vez limitan su conciencia para su desarrollo normal. Muchos de los estancamientos en los cuales hemos sido sometidos, llámese en lo afectivo, en lo moral, en lo económico, es por ese mismo desconocimiento de lo que verdaderamente somos. Es decir, esa fe fue más puesta hacia afuera que hacia nosotros mismos. Es decir, no fuimos educados en el ejercicio de un conocimiento que nos pudiera aportar que no solo somos un cuerpo para alimentar, somos más que eso, estamos entrelazados de emociones, sentimientos, pensamientos y fuerzas que están operando en forma inconsciente. Estamos viviendo el día a día eh, sin dar un ordenamiento a nuestro propio proyecto de vida. Estamos entredañados en ideas que llevan años en nosotros, que nos hacen daño y que siguen deambulando en ese campo gravitacional de la mente. Vivimos en estancamientos que requieren de ese estudio minucioso de lo que somos. Es decir, debemos ser conscientes de que somos solo lectores, pero estamos olvidando escribir nuestra propia vida. Somos el resultado de emociones y pensamientos de otros. No hemos escrito lo que realmente queremos pensar o sentir. Y es así como esa cábala, esa herramienta magistral que a través de sus mentores que nos han mostrado en sus grandes obras cómo poder llegar a esa verdadera dignificación de lo que es el hombre. Krishnamurti, en su maravillosa obra A los pies del maestro, nos muestra cómo llegar al verdadero discernimiento entre lo ilusorio y lo real. La voz de Blavatsky, la voz del silencio de Elena Petronila Blavatsky,
nos muestra cómo aprender a escucharnos. El concepto Rosacruz del Cosmos de Max Hendel, gran texto, nos empieza a enseñar cómo empezar a conocer esos estados de conciencia, los diferentes cuerpos que habitan en nosotros. Logosofía, del maestro Israel Rojas Romero, excepcional libro, hablando de cómo dignificar la palabra y la imaginación. La cábala mística de John Fortune, y los grandes aportes que nos da esos grandes mentores como Freud y Jung sobre lo inconsciente. Es un trabajo enriquecedor la cábala, ya que nos va mostrando que cada uno de nosotros somos un rompecabezas. ¿Qué somos? Un rompecabezas, ¿sí o no? De la vida, un rompecabezas de la vida, en el cual cada uno de nosotros debe ir armándolo y buscando cuáles son esas piezas que a cada uno le faltan. De allí la pregunta, cabe esa gran pregunta, ¿qué es aquello que no podemos ver de nosotros mismos? Y viene esa gran respuesta, y es que no nos hemos podido ver porque no nos hemos podido sentir. Hay algo que emerge de nuestro ser y nos prepara el camino a la verdadera realización de la conciencia. Ese sonido no es más que esa voz del silencio, y es la voz de la conciencia que habita en nosotros y que por nuestra inconsciencia no logramos diferenciar de esa infinidad de voces que nos acechan y que nos van desviando del camino de un recto pensar, de un recto sentir, de un recto orar. Es así que la cábala, en sus conocimientos, nos muestran cómo nosotros estamos en un laberinto de dudas, de confusiones, de espejismos, de prejuicios, de miedos, que lo único que hacen con la entidad humana es llevarnos a algo ilusorio. Y es allí cuando creemos estar llenos y nos encontramos más vacíos que nadie, en cuadros de soledad, entrándonos a estados de sufrimiento. ¿Y qué es ese sufrimiento? En el cual por momentos todos padecemos. Son estados de inconsciencia. Eso es el sufrimiento, un estado de inconsciencia. Y no pensemos también que la inconsciencia es la oscuridad. La inconsciencia también tiene su propia luz. Y es por eso que nos vuelve a llevar a vivir repetidas experiencias, y es cuando por nuestro propio esfuerzo llevamos esa inconsciencia a la luz de la conciencia. No podemos pensar que nuestro inconsciente es malo, por el contrario, nos deja que ciertas cosas no pasen, por el contrario, a un olvido en su totalidad, y por eso cuando las volvemos a vivir es un alto en el camino para analizar por qué las repetimos. Sin ese inconsciente no podríamos existir, ya que es el filtro para que ciertas experiencias no se vayan al vacío.